Hey, ¿qué pasa, señores? Yo sé que hace mucho tiempo que no subo absolutamente nada, porque claro, en primer lugar he tenido muchas cosas que hacer, he hecho esto un artículo académico, vaya, y en segundo lugar, yo sé que es la razón de peso principal y que, joder, que es verdad que no lo he hecho, es porque no tenía ganas, vaya. Que yo me estaba tocando los cojones, tío, ¿qué hacemos? Entonces, a raíz de que cuando veo el fútbol con los chavales siempre suelto alguna anécdota histórica sobre un equipo, un jugador, etcétera, pues claro, esta gente siempre me decía, Quillo, ¿y por qué no haces algo relacionado con el fútbol de historia? Así que le pregunté a uno, luego le pregunté a otro, y todos me dijeron que sí, venga, que para adelante. De hecho, uno de ellos me ha dicho el nombre de esta sección. Así que sin más, este va a ser el primer capítulo, ¿vale? Y esta sección puede ser larga o corta, ya veremos. Así que, adelante intro. Vaya, joder, Rafa. Cago en mi madre. ¿Qué expulsión de quién? Tu camiseta anuncia bancos y petroleras. Te pone más la copa que 10 gramos de farlopa. Dicen que estás jodido, pero que nunca te quejas. Dicen que nunca han visto a un futbolista entre rejas. Seguirás gritando domingo gol. Seguirás pagándole sueldo a Ricachón. Terrorismo de estadio los domingos por la radio. Tus héroes están vivos y son multimillonarios. Menos fútbol y más carreras. Delante y detrás de la... Tal como el título indica, el primer partido de fútbol en España se jugó en Jerez de la Frontera, pero no realmente porque fuera de verdad el primer partido, eso seguramente nunca lo vamos a saber, sino porque es la referencia más antigua que podemos encontrar sobre un partido de fútbol. ¿Y cuál es esta referencia? La referencia es un periódico datado en 1870 llamado El Progreso, donde dice que después de un partido de cricket se va a jugar un partido de fútbol. Por cierto, aviso antes de que vaya alguien de Huelva o de Sevilla a cagarse en mi madre, en mi padre y en todos mis muertos. Estamos refiriéndonos a partidos de fútbol, no a club. Para club en Jerez de la Frontera nos vamos a tener que ir a 1911, cuando Thomas Spencer va a fundar el Jerez FC. ¿Y cómo es posible entonces que en Jerez de la Frontera se jugara por aquella época un partido? Pues para ello vamos a irnos al contexto histórico. Si te preguntas cómo llega un deporte británico como es el fútbol a un lugar llamado Jerez de la Frontera, pues tiene una fácil respuesta: los vinos de Jerez. ¡Oh, my God! El vino jerezano es reconocido como uno de los mejores del mundo, cultivado en una región geográfica muy especial, con un proceso de selección muy exhaustivo y mediante un sistema único. Hombre, ¿quién no ha visto a su abuelo sentado en la butaca, tranquilito, tomándose uno, dos, joder, tres? Abuelo, para con... La exportación de estos vinos a Inglaterra podemos identificarlo a partir del siglo XII, aunque es en el siglo XVII cuando se empieza a expresar el término cherry wine. Los británicos comenzaron a invertir en las viñas jerezanas y se centraron sobre todo en su explotación tras la Guerra de la Independencia americana. Por tanto, iba a surgir un gran número de asentamientos de ingleses en las zonas jerezanas junto con otras zonas como Río Tinto y Gibraltar. Este contacto con los británicos provocó cambios a nivel económico, estructural e incluso cultural, puesto que la burguesía jerezana comenzó a adoptar las costumbres inglesas como signo de distinción. Es más, estos jerezanos mandaban a sus hijos a estudiar a Inglaterra, que volvieron a Jerez de la Frontera importando las costumbres y formas culturales, como por ejemplo fueron los deportes. El ejemplo más claro fue el hijo del fundador González Vías, Pedro Nolasco González de Soto, que impulsó en España numerosos deportes como por ejemplo fue el polo. Y claro, entre todos estos contactos deportivos, uno de ellos principalmente fue el fútbol. Pero claro, esto es mucho más complejo que enseñaros el periódico y deciros, primer partido de fútbol, hasta luego. No, ¿debido a qué? Debido a que durante toda esta época es muy difícil diferenciar lo que realmente era rugby de fútbol, porque el rugby también se llamaba fútbol y este mismo deporte, fútbol, es una evolución del rugby, así que es algo más complejo. Cuando veamos una referencia, pues nos va a costar diferenciar entre lo que es un deporte y otro. Pero ¿cómo sabemos que esto puede referirse a fútbol y no a rugby? Bien, pues el autor de toda esta teoría, ¿vale?, que es Ernesto Alba, en su libro que aparecerá por aquí, no sé dónde va a caber, la cosa es que suelta varias teorías, en concreto 3, para diferenciar
este deporte del rugby. La primera es que resulta ser que en 1863 la FA, la Federación o la Asociación de Fútbol en Inglaterra, pues empieza a diferenciar un poco lo que es el reglamento del fútbol del rugby. Es decir, ya no se podían hacer pases con la mano y se primaba sobre todo la técnica, el dribbling, sobre todo en contra de la melee y todo lo que conlleva el rugby. Entonces, debido a esos contactos que tiene Jerez con la mercancía del vino, como hemos visto en el contexto histórico, esos 7 años de diferencia que hay entre 1863 a 1870 hace que estos contactos más prolongados le den un margen de tiempo para que se establezca o venga ese reglamento de Inglaterra a Jerez de la Frontera. Por lo tanto, durante estos 7 años, hasta la referencia que tenemos en el periódico, el autor cree que ya ese reglamento está totalmente constituido. Por lo tanto, no es rugby, es fútbol. La segunda teoría de este autor es que resulta ser que en Jerez de la Frontera no hay una tradición relacionada con el rugby. Por lo tanto, descarta de que esa referencia se refiera a este deporte. Aparte, tampoco se imagina a la sociedad burguesa jerezana, que muy pija ella, los señoritos vaya, jugando a un deporte donde hay mucho contacto físico, sino se ve algo más tranquilito, un baloncito, unas bicicletas, cositas así. Y por último, más importante, que seguramente te quede un poco loco, es el cricket. ¿El cricket? ¿Qué tiene que ver con el fútbol? Más de lo que te imaginas. El cricket, un deporte muy popular en Gran Bretaña, se complementaba perfectamente con el fútbol. ¿Por qué, no? Seguramente te estarás preguntando. Es debido a que en Inglaterra, en invierno, pues era casi imposible practicar este cricket debido a la nieve, al frío y demás, y para mantener en forma a todos sus jugadores de este club, lo que hacían era practicar un partidito de fútbol. Por lo tanto, hay una estrecha relación entre un deporte y otro. Es más, numerosos equipos de fútbol al principio de su historia comenzaron siendo un club de cricket, como por ejemplo fue el caso del Milán, del Fulham o incluso del Aston Villa. El Jerez Cricket fue fundado en 1864 y si vemos el artículo del periódico El Progreso, dice que después de un partido de cricket se va a jugar uno del fútbol. Por lo tanto, podríamos afirmar que esto se refiere a fútbol y no a rugby. Y nada, pues por estas cosas se dice que Jerez de la Frontera es el primer sitio donde se practica el fútbol. Claro que por lo que hemos dicho antes, por estas referencias. Si por ejemplo hay una referencia que ya que sé que Tudela, los chavales se ganan un partido, pues ahí se va a situar el inicio, vaya. En fin, de todas maneras es curioso estas cosas. En fin, con esto vamos a acabar el primer capítulo, aunque me falta algo muy importante. Que es que se me olvida aquí yo tantas cosas, ¿sabes? Coño, tío. Ah, sí, coño, sí. Tu suscripción, obviamente. Y tu like, obviamente, ¿no? Ya que los chavales se curran un poco esto, tú te suscribes, ¿vale? Aumentas las suscripciones. Yo no gano nada, eso va a pasar. Pero que yo, me motiva a mí para decir, venga, otro vídeo guapo, ¿no? La guerra de las Malvinas, Argentina, Inglaterra en aquel mundial. Hostia, pues qué guapo, ¿no? Así que esto puede motivar, puede hacer que los chavales se pongan a hacer vídeos. Y está bien, tío, que me voy a los bares por allí a tomar mi cubatita, sentado a la barra, y yo solo veo a los chavales y a las chavalas ligando. Que con suerte, con todo, un monolotito, le toca. Van por la calle, hostia, 5 euros. ¿Todo por qué? Porque están suscritos. Así que si tú quieres tener la misma suerte que toda esta gente, pues coge y te suscribes, que yo. Además gratis. ¿Tú qué eres? Modita de esto que dice, no, yo contrario a la sociedad. Yo contrario a la masa no me suscribo porque... Y son toda una compleja, hombre. Ya, coño.